decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él no igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus aspectos. El mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Bendito sea nuestro Señor, le damos muchas gracias a Dios en este día por la oportunidad que nos da de poder compartir nuevamente la palabra que Él nos está entregando. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y me gustaría invitarte a hacerte una invitación muy especial a que nos acompañes, a que puedas estar con nosotros. En nuestro local está ubicado en el 12656 de la Gold Road en Houston y además de esto, si quisieras tener algún conocimiento de quiénes somos, cuál es nuestra visión, nuestro llamado, por qué hemos sido colocados en esta ciudad, me gustaría que entraras a nuestra página en internet al www.globaladvancedchurch.org. Gracias nuevamente por tu sintonía, gracias por poder compartir, es siempre de muchísima bendición para mí poder compartir contigo cada palabra que el Señor nos está entregando. Durante nuestro tiempo de programación tenemos también una línea de oración abierta, es el 713-408-3068 y me encantaría que pudieras también llamar y poder entrar en acuerdo con nosotros por las peticiones que tienes. Hay intercesores esperando por esa llamada, así es que puedes hacerlo con toda confianza. Bueno, y hemos estado compartiendo un tema, tiene que ver una serie con el espíritu y el poder de Elías. Ha sido realmente fascinante, ha sido muy especial lo que hemos estado trabajando. Y quisiera en este día poder continuar con esta serie, pero si viste los programas anteriores, estuvimos trabajando todo lo que era el contexto de lo que Dios hace cuando el espíritu de Elías es soltado, la unción de Elías es soltada. Quiero a partir de hoy, por los próximos 5 programas, poder trabajar contigo un poco el personaje en sí mismo. ¿Por qué? Porque hay características importantes de este profeta que a la luz de lo que estamos viviendo en este tiempo, nosotros vamos a ver una unción, la misma unción siendo derramada sobre un pueblo, sobre una generación en este tiempo para guerrear en contra de los espíritus territoriales que han querido venir a impedir que la iglesia de Jesucristo establezca el reino. Pero estamos convencidos que en un tiempo como este, el Señor nuevamente se muestra glorioso, el Señor nuevamente se muestra poderoso y está soltando esta unción de Elías que prepara literalmente el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que la oración de Jesús, venga a tu reino, sigue estando vigente y es nuestro corazón y es nuestra declaración en este tiempo que el reino de Dios sea establecido en la vida de cada persona, en la vida de cada familia y en la vida de cada ministerio. En Mateo 17, 10 al 11 hay una declaración de Jesús bien interesante. Dice que los discípulos preguntaron al Señor, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mismo Jesús, recuerda que los pasados 10 programas estuvimos hablando de por qué la unción de Elías se suelta en un tiempo como el que vivimos. Y ahora encontramos aquí en un contexto histórico, al Jesús histórico, ¿verdad? Caminando con sus discípulos en un tiempo donde el pueblo de Israel era oprimido por el sistema romano, por el imperio romano. Nosotros hemos hablado mucho de esto en otros programas. Encontramos que la iglesia en ese momento, lo que se conocía como el pueblo, esa administración que tenía que haber del pueblo para su Dios estaba completamente contaminada, estaba completamente dañada. Y encontramos entonces que Jesús llega en uno de los momentos históricamente hablando en cuanto a lo que se refería al pueblo, uno de los momentos donde ellos estaban en su nivel más bajo, como a nivel, lo que podríamos decir a nivel de lo que era la práctica de los mandamientos que Dios había entregado al pueblo. Y es interesante porque sabemos que Juan el Bautista había venido antes
que Jesús en un sentido, o sea, su aparición pública fue primero que Jesús y preparó el camino de Jesús. Y es interesante porque ya para este momento los discípulos empiezan a preguntar, Señor, ¿qué significan estas cosas? ¿Qué significan estas otras? Y dentro de este cuestionamiento empiezan a preguntar acerca de el espíritu y la unción de Elías. Y Jesús de manera muy categórica dice, es necesario que Elías venga primero porque es Elías, o sea, la unción de este profeta, la que restaura todas las cosas. Me gustaría que pudiésemos estudiar entonces a partir de aquí si podemos entender la importancia de lo que es la unción profética de Elías, la importancia de la unción profética que en ese momento histórico que Jesús aparece, se manifiesta en Juan y nosotros sabemos y lo vamos a ver mucho más adelante, después vamos a estudiar el personaje de Juan como a nivel de personaje histórico, ese rol profético que viene en la unción de Elías y que preparó literalmente el camino de Jesús. Él predicó, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y luego Jesús, a causa del trabajo de Juan, pudo decir, el reino de los cielos ahora está entre ustedes. Pero en este momento me gustaría que nos pudiéramos enfocar entonces en esos principios del carácter, de la personalidad de Elías, para que después podamos sacarlo, o mejor dicho, hacer aplicaciones para un tiempo como este. Me gustaría que fuésemos, por favor, a Primera de Reyes 17, capítulo verso 1 en adelante. Y aquí encontramos una de las declaraciones más impresionantes del profeta, una de las declaraciones que vamos a decir que remarcó lo que fue el ministerio de este hombre. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Aquí ya nada más con esta primera declaración nosotros tenemos para trabajar no solamente este programa, pero muchísimos otros programas. Elías fue un hombre, y es bien interesante porque no encontramos en la Biblia ningún registro de lo que era la genealogía de Elías. No se sabe a ciencia cierta de dónde venía Elías. De hecho, algunos estudiosos piensan que Elías no era israelita, sino ismaelita. Cuando dice que era de los moradores de Galaad, muchos estudiosos suponen que esta Galaad tiene que ver con la parte que estaba bordeando lo que era el este del Jordán y que tenía que ver con países árabes, tales como el caso de Egipto. Otros dicen que más bien esta Galaad, este pueblo del que se habla aquí, era parte de la tribu de Neftalí. Pero en realidad no hay ninguna documentación histórica precisa que pueda adjudicar a este profeta de dónde venía, y mucho menos de quiénes eran sus padres. Pero lo que sí dice la Biblia con claridad es que Elías era tisbita de los moradores de Galaad. El nombre Elías es un nombre bien interesante y lo veíamos en los programas pasados porque significa mi Dios es Jehová. Ahora, esta declaración de su nombre va a delinear o va a expresar de una manera bien radical, bien remarcada, todo, vamos a decir, la sustancia de la predicación de Elías. Su vida, su obra, su ministerio, predicó lo que su nombre ya declaraba. Jehová es mi Dios. Ahora, cuando la Biblia dice aquí la palabra tisbita que se está usando en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, es una palabra en el original bien interesante porque significa el extraño. No solamente podríamos decir que Elías era de un lugar de donde se llamaban tisbitas, pero también pudiera ser que la traducción está diciendo Elías el extraño, que parecía alguien diferente. Y me gusta mucho esto porque realmente una de las cosas importantes dentro de lo que es el ministerio profético de Elías es que viene o entra, irrumpe en un momento histórico de Israel donde el pueblo había sido uniformado con creencias religiosas o idolátricas que iban en contra de las enseñanzas y de los principios de Dios para este pueblo.
pueblo y había sido inundado, invadido por estas prácticas idolátricas a los Baales introducidas por Jezabel. Encontramos, y ya habíamos hablado de esto un poco en los programas anteriores, pero me gustaría volverlo a traer de tal manera que podamos entender cómo entra Elías dentro de lo que es el marco histórico que está para ese momento. Y encontramos entonces que decir que Elías, un hombre extraño, diferente, entra a un pueblo que había sido llamado, que había sido escogido, un pueblo que tenía promesas de Dios, pero que se había olvidado de su Dios. Entonces, un hombre con un carácter tan radical, un hombre con una convicción absoluta, que no titubeaba, no solamente no titubeaba frente al enemigo, sino que tenía la capacidad para enfrentarlo en la autoridad y en el poder de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy, y hacer declaraciones tan terribles como las que vamos a estudiar, tales como no va a caer ni lluvia ni rocío a menos que sea por mi palabra. Por supuesto que tenemos que decir que era un hombre extraño, un pueblo que se decía tenía al Dios verdadero del cielo y de la tierra, pero que traía adoración a los Baales. Un pueblo que decía somos un pueblo especial, somos un pueblo escogido, somos la niña de los ojos del Dios del cielo y de la tierra, pero que sin embargo su adoración, su aceite, su mosto y las cosas que Dios le entregaba, entonces se lo sacrificaba a los Baales. Por supuesto que un hombre con la radicalidad de Elías iba a lucir extraño en un contexto como este. Es interesante porque no encontramos en la historia ningún profeta, ni antes de Elías, ni después, excepto cuando entremos al Nuevo Testamento, que estudiemos a Juan, pero que sabemos que vino en el espíritu y en el poder de Elías. No encontramos, bíblicamente hablando, ningún profeta que haya manifestado el carácter de Dios de la misma manera que lo hizo Elías. Ahora, Elías tuvo la capacidad de decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Me gusta la palabra. Primero, ya esta declaración en sí misma es sumamente fuerte. Elías no dijo, vive Jehová en cuya presencia acabo de estar, ni tampoco dijo, vive Jehová y dame un momentico porque necesito entrar en ayuno y oración para saber lo que le está diciendo. Cuando este hombre utiliza esta frase, está diciendo, es interesante, la palabra estoy, utilizada aquí en el hebreo es la palabra amad, que significa estar atento o prestar atención. Significa comparecer, pero también significa confiar, descansar. Implica el desempeño de lo que era su ministerio y su obra. Tiene que ver con permanecer, con persistir, con prevalecer y con reedificar. Este hombre lo que estaba diciendo es, vive Jehová en cuya presencia sirvo. Vive Jehová en cuya presencia permanezco. Este es un hombre que había conocido a Dios en una dimensión diferente, que iba más allá de los preceptos, que iba más allá de los mandatos, que iba más allá de la simple letra muerta. Era un hombre que sabía experimentar la presencia de Dios a plenitud, no solamente el hecho de poder morar o tener al Señor como su morada. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero esta palabra implica que también Él era el lugar de habitación del Señor. Vive Jehová en cuya presencia estoy, porque tengo una relación íntima y personal con Él. Vive Jehová a quien sirvo. Algunas de las traducciones encontramos en la Biblia, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, la versión Dios habla hoy, aún la King James en inglés traduce vive Jehová en cuya presencia sirvo. Ahora, no solamente se atreve a dar una declaración como conozco a Dios al punto de que tenemos una relación íntima y personal, pero Elías va más allá. Da un paso más atrevido y dice, no habrá rocío ni habrá lluvia excepto por mi palabra. Ahora,
tiene la Biblia entonces de decir Elías Tisbita, Elías el extraño, un hombre con la capacidad, con el coraje, con la valentía, con la radicalidad de pararse no solamente delante de los gobernantes, pero delante de un pueblo, delante de una nación y poder decir, aún la naturaleza se somete a la palabra que sale de mi boca, porque yo estoy en la presencia, porque yo estoy escuchando lo que el Padre está diciendo. Ahora, esta era una declaración sumamente arriesgada. Él estaba diciendo, el rocío y la lluvia, y lo vamos a ver, representaban para Israel y aún representan en nuestro tiempo, representan la bendición de Dios. A nivel natural encontramos, por ejemplo, que el año 2011 en esta ciudad, en nuestra ciudad de Houston, ha sido uno de los años con mayor sequía. Y yo no creo que sea casualidad que algo como esto haya ocurrido cuando nosotros sabemos que dentro de los espíritus territoriales que han entrado en nuestra ciudad, por no hablar de otras naciones latinoamericanas, por ejemplo, aún esta misma nación, sabemos que espíritus territoriales jezabélicos han tomado lugar. Y una de las características a nivel natural, cuando espíritus jezabélicos están operando, es que la lluvia y el rocío se paran. Y a nivel natural ha sido uno de los problemas más serios que hemos enfrentado a nivel de naciones en el año 2011 y en el año 2012. No va a haber rocío. La palabra rocío que está utilizando aquí en el hebreo es la palabra tal, pero viene de la palabra talal, que significa cubrir con un techo. En realidad lo que le estaba diciendo no solamente se estaba refiriendo a ese fenómeno natural de que la tierra es regada por esa humedad que viene, sino que estaba diciendo, a menos que sea por mi palabra, la cobertura de bendición que había sobre esta nación es quitada y no va a venir a menos que yo lo declare. Quiero que entiendas la dimensión de esta declaración, porque cuando nosotros entendemos la dimensión de esta declaración, nosotros podemos entender la razón por la cual muchos de nosotros, como familias, como ministerios, estamos mirando situaciones de devastación en medio nuestro, porque hemos dejado al Dios de nuestros padres, porque hemos dejado al Dios verdadero y nos hemos ido detrás de la adoración de los Baales. Algunos de los que me están escuchando dirán, pero yo no adoro ídolos, yo no tengo imágenes en mi casa. Sí, pero ¿qué son los Baales? ¿Cuándo tenemos nosotros idolatría en nuestro corazón? Cuando el Dios de los cielos y la tierra no es la prioridad en nuestra vida. Cuando cualquier cosa roba lo que a Dios le pertenece, tu tiempo, tu espacio, lo que hay en tu corazón. Ahora fíjate, volviendo a esta palabra que es tan interesante, la palabra rocío. Aquí Elías estaba diciendo, toda cobertura de bendición va a ser quitada. Esta palabra tal, que viene de talal, es la misma palabra que utiliza el salmista en el Salmo 133:1, cuando dice de esta manera, dice que el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Ahora, quiero que veamos el contexto del Salmo 133. El salmista dice que es bueno, que es especial, que es delicioso, que es agradable cuando los hermanos están juntos viviendo en armonía. Y este es justamente el cuadro espiritual de lo que es la verdadera comunión del cuerpo. Entonces, el salmista empieza a hacer un símil y dice, el que el cuerpo de Cristo, cada miembro esté operando en su lugar exacto, es igual o es equivalente. Entonces utiliza dos símiles. Primero, al óleo que desciende sobre la cabeza del sacerdote, y esto tiene que ver con la unción depositada sobre el sacerdote, y como la unción del sacerdote es la misma unción que es derramada sobre todo el cuerpo. Fíjate que tiene que ver, es justamente el contexto de cobertura. Cuando ustedes en diversas ocasiones me escuchan, mira quién es la persona que te cubre. Si tú tienes como cobertura, ay no, pero es que se siente tan bien aquí en la iglesia, pero no importa que la cobertura que yo tenga sea sinvergüenza, pues espíritus de sinvergüenzura son los que vienen y descienden por la barba y bajan hasta la vestidura, es decir, es lo mismo que viene sobre tu familia. Aquí está diciendo, la unción que Dios derrama
en medio de los miembros del cuerpo que operan en armonía es equivalente a la unción que derrama sobre el liderazgo, y esa unción del líder es la unción que desciende sobre el cuerpo. Pero utiliza otro símil y dice: también es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Encontramos que este monte, que era uno de los montes más altos, venía el rocío, regaba la tierra y descendía sobre el monte de Sión. Y recuerda que Sión es, vamos a decir, es la figura de lo que es la iglesia. Y dice, es exactamente lo mismo. Ese rocío que de bendición es lo que Dios derrama sobre su iglesia. En ese lugar Dios envía bendición y vida eterna. Escucha esto, cuando Elías dice, no, a menos que yo lo declare, a menos que yo establezca el decreto, no va a venir la bendición, esa cobertura de bendición, esa cobertura de prosperidad que viene a causa de que un pueblo puede compartir en armonía y pueden servir juntos en armonía a su Dios. Esto es tremendo, te vuelvo a decir. Elías Tisbita, Elías el extraño, aquel hombre que se atreve a pararse en medio de un tiempo difícil, en medio de una sociedad corrompida y hacer declaraciones sobre su Dios, que nadie se atrevía. Se vestía diferente, comía diferente y hablaba diferente. Pero no solamente se queda con el rocío, que te digo es la palabra talal, que significa cobertura, pero dijo, tampoco habrá lluvia. Ahora nosotros sabemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la lluvia nos habla a nosotros de bendición, porque a nivel natural es a causa de la lluvia que la semilla que ha sido sembrada en buena tierra va a producir el fruto, va a hacer que germine y va a hacer que produzca el fruto. Lo que está diciendo es, si yo no hago el decreto, del cielo no va a venir ese nutriente, ese ingrediente que es necesario para que la semilla de la palabra que ha sido sembrada en la vida de la iglesia, en la vida de las familias, en la vida de las naciones, esa semilla que no solamente según el Nuevo Testamento es palabra, pero también esa semilla que son hijos, porque encontramos en el Nuevo Testamento que la buena semilla son los hijos de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí, a menos que yo haga el decreto, la semilla que se ha depositado en la tierra no va a germinar y no va a producir el fruto de vida. Esto es tremendo. Razón tienen de llamarlo Elías Tisbita. Vuelvo a decir, el extraño. ¿Por qué? Mientras que los sacerdotes y las sacerdotisas de los Baales que estaban al servicio de Jezabel se vestían de manera pomposa, simplemente Elías se vestía con piel de camello y comía langostas, los saltamontes y miel silvestre. Era extraño. Era un hombre que comía lo que los sacerdotes no comían, que vivía donde nadie quería vivir y que hablaba y declaraba aquello que nadie se atrevía a declarar en su tiempo, y a la gente que mucho menos se atrevían, porque déjame decirte que la gente, el pueblo, aún los siervos de Dios, porque vamos a encontrar más adelante que por supuesto habían verdaderos profetas de Dios, pero estaban escondidos en las cavernas porque no tuvieron la capacidad para enfrentar al espíritu jezabélico que se movía libremente por la nación haciendo lo que le daba la gana. Hoy en este tiempo hay espíritus jezabélicos reinando. Y déjame decirte, lo he dicho en otros momentos, los espíritus jezabélicos no son mujeres. Los espíritus jezabélicos es todo aquel espíritu que ha venido a usurpar la verdadera autoridad de Dios y que utiliza de intimidación, que utiliza de brujería carismática, que utiliza de mentiras y de manipulación para que se haga todo lo que va en contra de lo verdadero de Dios. Y estoy hablando en este momento a hombres y mujeres que me están escuchando y que saben en su espíritu que esta es la definición adecuada.
Yo declaro en el nombre de Jesús que nosotros como Elías podemos levantarnos en este tiempo y ser diferentes. Ciertamente no nos vestimos como los religiosos, ciertamente no hablamos como los religiosos, pero nos podemos parar en el poder y en la autoridad del Espíritu, hacer la declaración que está saliendo del trono de Dios y, de ser necesario, de ir a un cortar la bendición que desciende por pacto sobre una nación. La declaración de Elías era tan terrible que lo que estaba diciendo: hay un pacto entre el Dios verdadero y esta nación sobre una bendición perpetua, pero ahora yo declaro que esa bendición se corta en este momento a causa de la idolatría. ¿Qué es más importante para nosotros? El problema de la mayoría de nosotros es que no somos capaces de declarar, que no somos capaces de vivir a la altura de la santidad, a la altura de la demanda de una vida santa y de una vida radical, y no somos capaces de hacer las declaraciones. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos temor de que a nosotros mismos nos alcance. Cuando Elías hizo esta declaración, a él mismo lo alcanzó la sequía. Por supuesto que de manera sobrenatural fue alimentado, pero igual tuvo que irse a una caverna, igual tuvo que tomar agua de un arroyo hasta que se secó, igual tuvo que comer de lo que le trajeron los cuervos, y eso lo vamos a ver más adelante. Lo que te quiero decir es: ser radicales y ser diferentes en un tiempo como el que nos ha correspondido es una de las marcas de la generación que viene en el espíritu y en el poder de Elías. No somos una generación que fácilmente vamos a entrar en acuerdos con el sistema mundanal que ha invadido la iglesia. No somos una generación que está dispuesta a vender nuestros valores, y no somos una generación que estamos dispuestos a callarnos frente a quien, llámese como se llame la persona, no importa que esté en autoridad, pero que podamos decir: a menos que yo lo declare, la bendición de Dios no va a descender sobre este lugar. Yo declaro en el nombre de Jesús, yo sé, y lo declaro de esta manera, que tú vas a sintonizar esta programación, porque sé que la palabra en este día ha empezado a traer a tu vida una revelación tal que no vas a poder dejar de escuchar el estudio hasta que termine. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra produce la vida de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú, siendo parte de una generación especial en este tiempo, una generación que ha sido llamada para ser diferente, una generación que ha sido llamada para ser radical, una generación que ha sido llamada para establecer decretos de gobierno que produzcan y establezcan el reino de Dios en la vida de las familias, en la vida de la iglesia y en la vida de las naciones. Yo declaro en el nombre de Jesús que ahora tú te levantas de tu lugar de comodidad, de tu lugar de confort, te sacudes y puedes tomar decisiones en este día que te impulsen a caminar en todo lo que Dios te ha entregado. Nuevamente, ahí está nuestro número de teléfono, 713-408-3068. Quiero esperar tu llamada, quiero orar contigo y quiero declarar en el nombre de Jesús que este es un tiempo donde juntos, como nunca antes, vamos a ver un derramamiento de la gloria de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia y sobre nuestras naciones. Yo proclamo en el nombre de Jesús que nosotros vivimos de acuerdo a la demanda que el Señor ha puesto en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que la bendición del Señor no añade tristeza. Así es que yo declaro que es esa la bendición que llena tu vida y que llena tu familia. Te espero en mi próximo programa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Es que hemos tenido una relación